Muy buenas noches, mis queridos amigos de Hablemos de. Buenas noches para todos aquellos que están allí pendientes de este espacio. Vamos a esperar unos minuticos a que se unan más personitas. Querían comentarle de que en el día de hoy vamos a tener una invitada especial. Ella se llama Esther Anit. Ella es psicóloga, biodecodificadora y es consteladora familiar. Nos va a estar acompañando en el día de hoy. Nos va a estar hablando un poquito sobre esta vivencia que ha transcurrido durante su vida y por qué decidió ayudar a las personas con estas herramientas. Adicional a esto también nos va a estar hablando un poquito del libro Desnúdate. Desnúdate es un libro que ella creó, Desnúdate, el desafío de vivir libre. También vamos a estar tocando estos temas de desapego, el tema del vacío y el tema de la libertad. Vamos a esperar unos minutos más a que más personas se unan a este en vivo y a que nuestra invitada también pueda ingresar y pueda hablarnos un poquito de toda esta experiencia. Saludos a todos los que se están uniendo en estos momentos. A ver. Yo creo que ya como a las 7:05 empezamos con la entrevista. Saludos a Nixon, saludos Norman, saludos Arlow, gracias por acompañarnos en este espacio que tenemos todos los fines de semana. Gracias por estar allí muy pendiente. Saludos, chamo. Creo que ya nos falta poquito para empezar. Esperar unos minuticos más y ya retomamos. Aquí en Bogotá está haciendo un poquito de frío, no sé si lo han notado. Casi siempre en todos los envíos salgo con chaquetas o salgo súper abrigada hasta el cuello. Es normal, estos tiempos son de frío, son temporadas muy lluviosas donde, bueno, pues el frío azota. Clary, gracias por ingresar, gracias por estar aquí pendiente. Y bueno, como les comentaba, esta personita es argentina, ella es psicóloga también es biocodificadora, consteladora familiar, y lo más importante de todo esto es que escribió un libro y nos va a estar hablando sobre pues el proceso, todo esto, lo que ha vivido para poder escribir este libro. Gracias, Carlos, por unirte. Gracias Arlo, gracias por tus deseos. Saludos también. Saludos a todos. Travel, gracias por ingresar. Gracias Juan por estar allí pendiente también y unirte a este live. Sí, muchísimos tiempos, Juan, de verdad que sí. Pero qué bueno estés allí presente de todas estas cositas que estamos realizando. Gracias de verdad por el apoyo. A ver. No hemos cambiado mucho, creo que seguimos iguales, Juan. Bueno, ahora sí, creo que ya vamos a empezar. Un minutico más y empezamos. Así dicen que estoy igualita, que no he cambiado nada, pero no creas, no creas, sí, por ahí ya se ven algunos años acumulados. Hola Francisco, muchísimas gracias por unirte a este en vivo. Saludos. Bueno, yo creo que ya vamos a empezar, vamos a invitar
a Esther a que se una a este en vivo. Vamos a enviarle la invitación. Ay, gracias, abrazos, abrazos también. Saludos a tu familia, Francisco. A ver. Ahora sí, ya tenemos aquí a la invitada. Ahora sí. Hola Esther, bienvenida a Hablemos a este espacio motivado a este tipo de conversaciones, de crecimiento personal, de sanación espiritual y de todo lo que tenga que ver con el ser y ayuda al ser humano. Esther es psicóloga, además de ser psicóloga, también es biodecodificadora, es consteladora familiar y es una gran persona que nos va a estar acompañando en el día de hoy y nos va a estar comentando un poco de su historia y su experiencia en todo este transitar. ¿Por qué ha decidido ayudar al ser humano? ¿Por qué ha decidido o qué le apasionó estar en este mundo espiritual y de sanación? Entonces, muchísimas gracias, Esther, por aceptar mi invitación, por estar aquí presente en Hablemos de. Coméntanos un poquito también. Ojo, no hay que dejar de un lado que tiene un libro que se llama Desnúdate, que me llamó mucho la atención, porque se llama Desnúdate, el desafío de vivir libre, libertad. Entonces, coméntanos un poco, Esther, sobre ti, qué te ha motivado pues, a tomar este rumbo, a tomar este camino de ayudar a las personas, porque no más que eso. Bueno, Jennifer, primero, buenas noches, gracias por la invitación, sí, y gracias a todas las personas que nos están acompañando y los que después verán la grabación. Bueno, vamos a empezar por acá. Mira, desde muy chiquitita yo escuchaba a las personas, desde muy chiquita veía sufrir, ¿no?, a las personas y bueno, en mi vida también, ¿no? Las infancias en general suelen ser un poquito difíciles, entonces siempre pensaba que tenía que haber otra manera, ¿sí? Entonces empecé a poner el foco en las personas que sí vivían de otra manera y bueno, así fue a lo largo de mi vida y de las experiencias vividas lo que me llevó a querer ayudar. Es simultáneo, ¿no? El empezar a ayudarme para querer sanar tantas heridas de la infancia, eh, tantas interpretaciones de las cuales nos cargamos, ¿sí? Y llegamos hasta enfermarnos por esas interpretaciones. Entonces, bueno, un día dije, bueno, yo esto, que fue innato en mí desde chica, me llevó hasta acá, a ayudar. Y te tengo que contar, mira, Jennifer, porque fue y es un camino maravilloso, porque a medida que voy acompañando a las personas, a mí me gusta hablar de acompañar, más me voy sanando yo. Es un camino bastante curioso, ¿no? Porque pues lo poco que yo tengo 2 años en este caminar, pues también tengo muchas cosas que sanar y tengo muchas cosas el cual aprender. Y me he dado cuenta que mientras más tú orientas a otras personas, es como tu espejo, tú como que empiezas a sanar y a ver qué es lo que pues tienes, qué es el déficit que tienes para poder también ayudar a los demás. Siento de que esto es un dar y dar, ¿no? Es que mira, yo les suelo comentar a los alumnos, ¿no?, las formaciones de biodecodificación fundamentalmente, y bueno, en constelaciones lo vemos también, y desde la psicología, que afuera no hay nadie. O sea, es ilusorio que hay alguien. Son partes de nuestras almas, nuestros afectos, nuestro entorno, que nos van mostrando, ¿sí?, qué cosas necesitamos integrar, ¿sí? Porque desde muy pequeñitos nos separamos de nosotros, empezamos a armar esas corazas, esos roles, ¿no? Esta palabra persona, que viene de personalidad, viene de todas esas máscaras que nos ponemos, a las cuales nos vamos adaptando, ¿sí? Y así vamos por la vida. Entonces, poder un día darte cuenta que realmente, qué es lo que generalmente hace que muchas veces la persona se pregunte, ¿no?, ¿para dónde va mi vida? Y es justamente eso, porque no estás
siendo vos, realmente vos, ¿no? Diciendo lo que querés decir, expresándote de la manera que te querés expresar en la vida, y no le encontrás sentido a la vida. Así que bueno, por ahí vamos acompañando a las personas, fundamentalmente eso, que fue lo que fue un desafío para mí, encontrar el sentido de mi vida, y bueno, ese es un gran foco que invito a las personas a que lo encuentren. Y cuéntame un poquito sobre el libro que es bastante curioso, Desnúdate. ¿Qué te inspiró a escribir este libro? ¿Qué fue lo que te motivó? Porque pues Desnúdate puede decir muchas cosas, es una palabra que engloba muchas cosas, pero pues adicional a esto, Desnúdate dice el desafío de vivir libre. ¿Tiene algo que ver con los vacíos, con la libertad de cada ser? Claro que sí. Mira, a mis 13 años hice mi primer libro con las tapas de cartulina en color amarillo, Ajá. en que empezó como un diario, ¿sí? Empezaba a contar un poco lo que estaba viviendo, ¿no? Me recuerdo comer manzanas y estar escribiendo, ¿no? En invierno al sol, más que nada en invierno, escribí ese libro, muy chiquito, introductorio, y pasaron muchos años en donde mi alma, mi corazón quería transmitir, y no sabía qué. Y recién, bueno, hace unos 3 años, ¿sí? Que sale el libro, ya va para 4 años, en donde necesité desnudarme para poder escribir. ¿Y qué significa desnudarme? Fue decir, viste, como si uno ahora tiene la prenda y te abrís la prenda y quedás desnuda y ves las heridas, ves las cicatrices, ves los vacíos, los huecos, ¿sí? Entonces, en cada lugar hay algo que fui trascendiendo. Entonces sentí, dije, esto yo lo tengo que compartir. Como se dice, un granito de arena, ¿no? De una experiencia más de tantas personas que contamos nuestra historia, y es un libro autobiográfico de, bueno, de diferentes estadios, diferentes procesos de mi vida, y que lo fui superando. Y que invito a las personas al final del libro, o la intención del libro es que justamente todo se puede trascender, todo, ¿sí? No hay nada que no podamos trascender si estamos disponibles para ello. Claro, así es, Esther, y bueno, es lo importante. Lo importante es que todo lo podemos sanar, solamente es colocar de nuestra parte. No es un camino fácil, la verdad, es un camino con muchos retos, muchos limitantes y es complicado recorrerlo y llegar pues a donde queremos llegar. Y cuéntame un poquito, Esther, ¿cuáles han sido los desafíos que has enfrentado en tu carrera, en el transitar de todo esto? Y es importante esta pregunta porque pues precisamente lo que comentaba anteriormente, no es fácil poder llegar a la meta o al objetivo que nosotros queremos, y más que todo cuando se trata de sanación, ¿no? De sanación, de todo este tema relacionado con la espiritualidad, con el amor propio, con el crecimiento personal. Por eso te pregunto, ¿cuál fue el desafío más grande durante todo este transitar? El desafío más grande es mantener en continua observancia al ego. ¿Sí? En creerme al principio que yo podía ayudar a todo el mundo, que podía salvar, que podía casi como yo digo, evangelizar, ¿no? Porque, bueno, lo que me iba haciendo bien a mí, como que hasta lo quería imponer, y eso fue un gran desafío. ¿Por qué? Porque fui balanceando la voz de mi espíritu, ¿eh? Si quieren llamarlo la voz de Dios, la voz del ser interior, del yo cuántico, como quieran llamarlo, esa voz que realmente en ese balanceo me daba cuenta que cuando estaba mi ego y me esforzaba en eso, no había paz. Y que cuando pude equilibrar eso y dejar que aumentara esta guía interna, cuando fui perdiendo el miedo, porque es fundamental perder el miedo para entregarse, ¿sí? Acá había vacío, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá, cuando hay vacío, es porque están esas heridas de la infancia en que nos habituamos a hacer cosas. Por eso perdemos de vista quiénes somos, a hacer cosas para ser amados, para recibir un afecto, enfermarnos para que nos atiendan, para que nos den un plato de comida caliente, ¿sí? Para que estén felices, digamos, nuestro entorno familiar. Entonces, acá
vacío. Y aunque seamos adultos a nivel de lo que se considera adulto, ¿sí? Por edad o por experiencias, es una cosa. Pero si hay vacío siendo ese tipo de adulto, es porque todavía vive un niño ahí adentro, una niña, ¿sí? Todavía hay procesos emocionales a transitar, ¿sí? Entonces, esta desnudez tiene que ver con eso. Imagínate, Jennifer, o imagínense asomándote a un vacío, ¿no? Y donde ves toda tu historia, ¿sí? Y en esa historia, cuando la ves y que duele, y que están las heridas abiertas, y que crees que solo te pasa a vos, y que solo es terrible porque vos lo vivís, ¿no? A los demás no les pasa, bueno, por Exacto. supuesto que hay un valor enorme. Yo siempre les digo a las personas en sesiones, les digo, a ver, primero valoro tu historia. Lo primero es eso, ¿no? Y respeto tu historia. Pero bueno, no sos el único, no sos la única. Entonces te decía, te asomás al abismo y ves ese vacío, ¿sí? Bueno, en ese momento, o te zambullís en el vacío y te tirás, y empezás a ver cómo volás, empezás a notar la libertad de ser vos, y vas perdiendo esta cosa de agradar, vas perdiendo esto. Qué lindo si les gusta, y si no les gusta, y bueno, Exacto. no vine para conformar a nadie, ¿sí? Entonces, bueno, en ese entregarte, en ese soltarte, como si te tirás a una pileta sin saber nadar, ¿no? Y bueno, puede pasar que te ahogás, ¿sí? Ahogar, ¿a qué me refiero? Cuando las personas vienen y dicen, me siento bloqueado, me siento bloqueada, porque en realidad hay una energía bloqueada que no circula, pero porque no está circulando tu campo emocional. ¿Mm? Y cómo lograr estabilizar ese campo emocional? Porque sí, porque es muy fácil decir, mira tu historia, mira el vacío, lánzate, atrévete, pero pues muchos no sabemos cómo hacerlo, o sea, necesitamos como ese empujón o alguien que nos diga, oye, mira, o tienes que hacer esto, o ese es el objetivo, o tienes que irte por este lado. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para nosotros empezar a vivir nuestra realidad, para empezar a aceptarnos, porque es parte de aceptarnos a nosotros mismos como somos, sin importar lo que digan los de afuera? ¿Cómo hacer para poder atrevernos a esas cosas que aún se nos hace imposible atrevernos a dar ese paso, ¿no? Primero hay que tener en cuenta algo, que tenemos un 95% de resonancias familiares en nuestras células, que nos arrastran a situaciones, a contextos que no queremos, ¿sí? Pero como de generación en generación tenemos esa propuesta espiritual de procesar eso, de sanarlo, ¿sí? Entonces, primero saber eso. Después, realmente estar disponible para eso. Porque las personas pueden a lo mejor transitar por un montón de terapias. Hoy tenemos a la mano un montón de tipos de terapias, disciplinas, llámenlo como quieran, pero hay que estar disponible, ¿sí? No solo a voy y escucho, o voy a una sesión y bueno, ya está, ¿sí? O no me sirvió. Tenemos mucha resistencia, o sea, nosotros queremos, claro que queremos, ¿sí? Sanar y salir de lugares, pero ese inconsciente que está ahí heredado no nos deja. Entonces necesitamos mucha fortaleza interna, y esa fortaleza interna es la que yo encontré en esa conexión que te decía antes con el espíritu. Porque para mí ese es el verdadero poder. El poder espiritual no tiene barreras, ¿sí? Entonces, ahí, como te decía, es acompañarlos en ese proceso a que lleguen a conectar, porque conectados está, pero con el afuera y con otras cosas, con voces externas, pero que las personas puedan conectar, ¿sí? Con ese espíritu, con esa fuerza, que logra que tu autoestima ahí, ¿sí? Se estabilice o suba, y estas emociones que vos me preguntaba cómo se estabiliza, fundamentalmente saliendo de las polaridades, porque nosotros estamos muy habituados a decir que reír es maravilloso y que la angustia es mala. Es mala. Entonces, las emociones son emociones,
si las dejamos de juzgar, la angustia tiene una belleza maravillosa cuando nos entregamos. Pero como nos han enseñado que es malo y tenemos que salir de ahí, queremos salir lo más rápido posible. Entonces vamos y nos medicamos y tapamos eso, porque queremos salir, pero no nos damos cuenta que nos hundimos más. Entonces, cuando nosotros permitimos observar la angustia, y si tengo ganas de llorar, lloro, y si tengo ganas de llorar 3 días, lloro, una semana lloro. Muchas veces cuando las personas hacen una sesión, ¿sí? Sí, a veces me llaman y me dicen, hace 3, 4, una semana que estoy llorando. Y sí, cada persona hay que ver cuántos años de llanto guardó. Así es. Y no entendemos por qué, bueno, a mí me pasa, a veces me pasa de que quiero llorar, pero ¿por qué quiero llorar? No sé, quiero llorar. Y mi esposo en ese momento me dice, oye, pero ¿por qué estás llorando? No sé, tengo ganas de llorar y voy a llorar. Porque es como aprendí que pues no es malo llorar, aprendí que es bueno desahogar todo eso que tenemos allí guardado durante mucho tiempo, lo que tú decías. Entonces la gente no lo ve de esa manera, la gente cree que pues es malo, que bueno, que estamos haciendo dramas, que es un pecado, ¿no? Prácticamente. Y la verdad no, la verdad que cuando nosotros necesitamos desahogarnos, necesitamos descargar todo eso que llevamos durante tanto tiempo, el cuerpo te lo pide, él te lo va a pedir y es necesario hacerlo, ¿no? Pues lo entiendo yo de esa manera. Pues yo no soy psicóloga, no soy coach, ni soy consteladora, ni nada en este tema. Me llama mucho la atención porque siento que todo lo que nos pasa, todo lo que nos rodea, es gracias a lo que guardamos desde nuestros antepasados y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces allí es donde yo digo, pues si tienes ganas de llorar, hazlo porque pues es una necesidad, es tu Claro, cuerpo te lo está pidiendo. claro que sí, claro que sí. Mira, vos que referías por ahí a los títulos, y yo siempre digo, de hecho nunca me presento soy, ¿viste? Porque digo, uno no es los títulos, uno no Exacto. es, uno es más allá, es mucho más de hecho. Mira, esto invito a tu audiencia y te invito a ti, a que todos los días cuando te levantes, ¿sí? Veas, imagines y sientas tu cuerpo, ¿sí? Mucho más chiquito que lo que en realidad sos. Sos metros y metros, ¿sí? Muchísimo más grande, de luz, de energía. Y vos que decías de llorar, tiene que ver con pequeños, porque a veces nos damos cuenta, es como que a veces ante algunas emociones o cosas que nos tragamos o cosas que nos duelen, cerramos la canilla, porque en ese momento no se puede, porque en ese momento no me doy cuenta, porque sí, y ahí son esos momentitos como vos que te permitís abrir la canilla, le digo yo, ¿no? Que Así es. tiene que ver con llorar, ¿sí? Y es liberar, darle movimiento, darle circulación a esas emociones. ¿Por qué, Jennifer? Hay que tener en cuenta algo que es sumamente importante, que las emociones dañan nuestros órganos, ¿sí? Así es. ¿Sí? Y detrás de las emociones hay un conflicto emocional que a veces no es nuestro, que viene vagando desde generaciones y generaciones, ¿sí? Entonces, fíjate, el miedo, ¿sí? Que es, en realidad yo le digo llamadas enfermedad, que las enfermedades no existen, ¿sí? Pero llamadas enfermedad. El miedo te va a afectar los riñones, ¿sí? Es lo primero. Fíjate qué importancia esto, ¿no? Que tenemos tanto Sí. miedo y que nos meten tanto miedo. Cuando estás enojado, cuando estás con ira o enojada, con enfado, te va a afectar el hígado. Es el que filtra el enojo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos angustia, que hoy hablábamos, va a parar al estómago. Cuando uno come, ¿viste? Y decís, uy, comí, no sé, comí con una angustia, ¿sí? Te va a afectar el Sí. estómago, ¿sí? Lo que tiene que ver con la tristeza te va a afectar los pulmones, ¿sí? El estrés te va a afectar el corazón. El estrés cuando pasa a un nivel, hay un nivel de tolerancia del estrés, ¿sí? Pero cuando uno juega con ese nivel de tolerancia, ¿sí? Llega un momento que te va a afectar al corazón. Y todo lo que tiene que ver con la preocupación te va a afectar en el área mental, todo el área psíquica, tu salud mental. Entonces, fíjate cómo estamos cubriendo todos los órganos que tienen que ver con Las- estados emocionales. Así
mismo es. Y grave eso, porque si no lo sabemos controlar, en cualquier momento pasan años y vamos a estar enfermos de todo. Tenemos una serie de enfermedades inexplicables y nos preguntamos, pero ¿por qué todo esto? ¿Por qué me está sucediendo? Y precisamente es por todas las emociones y todas las cargas que nos hemos guardado durante tantos años. Yo esto lo he entendido durante estos 2 o 3 años que he estado en este tema, porque bueno, he estado pasando por situaciones muy similares y he intentado investigar el por qué, porque es que no puede ser de que las cosas pasen así porque sí, no, todo pasa porque hay una razón de ser, ¿no? Entonces es lo importante. Mira, vos sabés que te voy a agregar algo más si me permitís. El por qué aparece generalmente pronto, generalmente, pero buscar el para qué, ¿sí? El para qué, porque en el para qué está lo profundo, lo que guardo en la sombra, como decía Jung, como decía Carl Jung, está en la sombra, eso está ahí guardadito. Entonces preguntarse para qué. Y mirá, si me permitís, Jennifer, ahí Claro, con todo claro. el amor, porque la verdad que yo estoy muy atenta al lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje nos impacta y dirige al cuerpo. El inconsciente escucha y ejecuta. Entonces, en realidad, pasa todas estas cosas porque nos estamos controlando. El tema es empezar a observar. Y yo entiendo porque desde el lenguaje de la psicología, de diferentes lenguajes, la palabra es hay que manejar, hay que controlar. No, yo voy por otro lado, digo, hay que observar. ¿Sí? O sea, se puede lograr a través de la meditación, de la respiración diaria, empezar a observar esa angustia. O como te pasa a vos, bueno, observar, porque tu cuerpo tiene la respuesta, vos tenés la respuesta. Y aprender a autopreguntarnos, ¿no? Como decían los presocráticos, no es tan importante la respuesta, sino aprender a hacerse preguntas. ¿Para qué? Entonces Jennifer podría preguntarse, claro, ¿para qué estoy llorando? Porque siempre hay una utilidad en el síntoma. Es inconsciente la utilidad, pero siempre me está sirviendo eso. ¿Sí? Entonces, dejar de manejar, dejar de controlar, es observar. Observo sin juicio y vivo el proceso. Entiende. Así es. Sin embargo, pues, muy interesante lo que nos estás diciendo. También me gustaría, quiero hacerte una pregunta y no sé si esto tenga que ver con todos, ¿no? No sé si a todos nos pasa lo mismo. En las constelaciones familiares siempre hay uno en la familia, o bueno, de ese linaje, por decirlo así, que es elegido como para sanar los antepasados de nuestros padres, nuestros abuelos. Tengo entendido. ¿Es esto cierto? ¿Hay alguien que se elige para que pueda sanar todas estas historias que no han sido cerradas? Mira, a ver, yo te voy a fusionar ahí un poquito que tienen Sí. algunos puntos en común, ¿sí? Con la bio, y se les llama sanadores, ¿sí? Okay. Son aquellas personas que empiezan este camino que se les llama espiritual, que en realidad es este camino de conexión, se le llama espiritual, pero en realidad ese camino de conexión, de trascender la materia, trascender lo que humanamente uno vive, que tiene que ver con esto, con el apego, con la envidia, con los juicios, trascender eso, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar generalmente? Los alumnos se ríen mucho con esto, o las personas en consulta, sí, cuando viste, me cuentan, por ejemplo, uy, desde que yo empecé ahora a hacer esta formación, o desde que estoy tomando estas sesiones, me miran raro, me llaman Ah, loca, sí. ¿sí? Soy la rara de la familia, claro, ¿viste? Porque ya no Sí hablas el pasa. mismo lenguaje, Sí. claro. Pero ¿qué sucede? Esto es maravilloso, porque si esa persona, ese sanador, digo esa sanadora, ¿no? Hablo para los dos, sigue este camino, va a ser lo que se llama el verdadero contagio, porque el verdadero contagio es cuando nosotros empezamos a vibrar en otra frecuencia, nuestro campo, ¿sí? Mórfico, nuestro campo morfogenético, donde están todas esas memorias que heredamos, Así ¿sí? es. empieza, a, empieza a vibrar otra frecuencia, ¿por qué? Porque nosotros empezamos a ordenarnos, porque muchas veces no estamos, el sanador lo que hace, muchas veces inconscientemente y otras veces consciente, o empieza a ordenar el sistema, ¿sí? Okay. Entonces todos los
sistémico, todo el sistema empieza a encontrar un orden, porque muchas veces no estamos en nuestro lugar, y como no estamos en nuestro lugar, por eso no logramos recibir de la vida lo que queremos, o lo que nos da un bienestar. Entendido, completamente. Era una pregunta que tenía ahí desde hace mucho tiempo porque, bueno, cosas que suceden y la tenía allí como que, ¿no? Cuando sea su momento voy a preguntarle a la persona indicada y bueno, tú fuiste la persona indicada en esta oportunidad. Y de verdad, muchísimas gracias por aclararnos tantas dudas, porque hay muchas personas que están en el camino, pero aún siguen dudando de lo que están haciendo. Y estos programas sirven para poder pues orientar un poquito a esas personas a qué es lo que debe de hacer, qué camino tienen que recorrer y a dónde llegar según el problema que tengan, ¿no? Dice Eunitravel, dice, el clan de los locos, dice. Sí, normalmente pues las personas de nuestro entorno, cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de cosas, nos declaran locos. Estamos fuera de serie. Es normal. No sé si hay alguien de los que están conectados en estos momentos en el en vivo, quieran hacer alguna pregunta a Esther, mientras esas personitas salen. Esther, de verdad que pues muy agradecida por todo lo que nos has, en este poquito tiempo, nos has comentado, nos has hablado de tu experiencia y para nosotros es de gran importancia. A ver, Gracias, Jenny. bueno, en el momento creo que no hay nadie con preguntitas, sin embargo, pues yo sí, Eunitravel, sí, sí. Dice Unitravel, gracias por abrir estos espacios. Esther es nuestra gran maestra. Ay, fíjate. Guillermina Taruli dice, solo decirle gracias por expandir tu amor, Esther, de mi corazón. Ay, fíjate. Tienes tu Gracias, fan gracias. allí conectada. Gracias, No, y Eunice. gracias también a ustedes por estar allí conectados, por estar pendientes de estos espacios que Hablemos de ha venido realizando durante este tiempo. Para mí es de gran importancia todos estos temas porque pues lo interesante de todo esto es poder ayudar a otras personas a poder sanar y conseguir su camino, ¿no? Sin embargo, para finalizar, ya son las 7:32, Esther, me gustaría, dice Javier Cruz Ochoa, dice, gracias por este momento de aprendizaje. Gracias, Javier. Javier, gracias. Qué bueno que tengas allí a tus seguidores, Esther, bueno, y que te tengan tanto amor y tanto aprecio. Eso es lo importante de poder, pues, sanar de verdad a otras personas y poder ayudar a los demás. Sin embargo, Esther, bueno, fue muy poquito el tiempo del programa. Muchísimas gracias nuevamente. La verdad que espero poder tenerte en otra oportunidad hablando de otros temas. Sin embargo, pues todas las personas que estén allí y que quieran saber un poquito más de las cosas y de las consultas que hace Esther, al finalizar de este en vivo voy a dejar sus redes sociales. No sé si Esther quiera decir algo, quiere invitar a todos los demás que están aquí en este en vivo o quieran dar pues alguna recomendación. Fundamentalmente voy a dejar un mensaje, ¿sí? Que tiene que ver que cuando nosotros podemos estar en el yo adulto y salir del yo niño y del yo padre, ¿sí? Ahí encontramos nuestra firmeza, encontramos lo que llamamos sanación. Es como que nos encontramos en el camino, ¿no? Como que le encontramos el sentido a la vida, ¿sí? Que para mí es mucho más que el propósito, el sentido. Y como voy a volver a nombrar a Carl Jung, que me encanta, y él decía, cuando estés frente a una persona, ¿sí? Es un alma, conecta con esa alma. Entonces es desde mi alma, olvidándome de las teorías, de lo aprendido, de todo, y conectarme fundamentalmente con esa alma. Y todo fluye. Si eso lo podemos llevar a nuestra vida diaria, poder aceptar, porque eso es el principio y el final de realmente sanar. Nosotros queremos siempre cambiarle el destino a los otros. Que mamá hubiera sido distinta, que nuestra historia hubiera sido distinta, que nuestra pareja, que nuestra amiga, no, son así. Los aceptamos, nos quedamos o nos vamos. Así Y mismo bueno, es.
Y si me quieren encontrar, sí, ya vas a compartir, pero bueno, me encuentran en Facebook, ¿sí? Como Esther Anit, Esther Sirach, o en Instagram, Esther Anit, ok. Y con mucho Quería gusto. hacerte una última pregunta, Esther, y me da mucha Dime, curiosidad. ¿Ese apellido Anit, de dónde es? ¿De dónde proviene? originario es Ok. francés, porque era Annette, ¿sí? Pero al Anet. ingresar los inmigrantes, claro, lo cambiaron, y en realidad mi abuelo vino desde Damasco, desde Ok. Siria, mi abuela italiana. Así que bueno, Entiendo todo. ese es el... Entiendo todo. Ya entiendo por dónde es el camino, ya entiendo por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y bueno, estas historias de migrantes, de la migración de esos tiempos, fue bastante dura. Y hay que, pues, estudiar los antepasados de estos familiares, ¿no? Por eso creo que eres consteladora familiar. Ya. No, bueno, Ah, Esther, gracias de verdad por compartir tus experiencias y gracias por estar aquí, compartirnos un poquito de ti, de tu libro en Hablemos de. Y bueno, esperemos volver a tenerte en otro espacio de Hablemos de, hablando de otros temas importantes, claro que sí, para mí sería un honor. cuando quieras, contá y cuenten con mi presencia, claro que sí. Fue un placer y una caricia al corazón estar acá. Y gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron, ¿sí? Y Guillermina, Javier, Eunice, ahí que me saludaron. Y gracias por sobre todas las cosas, Jenny, a ti, ¿sí? Fue realmente una alegría estar acá. Qué bueno, de verdad, qué bueno que te haya gustado el espacio. Y nada, invito a todas las personas que están allí muy pendientes de la programación de Hablemos de, que estén muy pendientes de los próximos días. Vamos a traer otros invitados para que también nos puedan ayudar con este crecimiento personal y sanación espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Este es el camino y ese es el objetivo. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Cuídense mucho. Ya nos veremos en una próxima oportunidad. Bye.